Bienvenidas, almas de luz y amor, a este vuestro canal, los podcasts de Libélula Radio Online. Con vosotros, al micrófono J. Rochi. Hoy nos acompaña Mapi, que es una chica de 20 y tantos años, que nos va a contar una experiencia importante que creo que nos va a dar bastante esperanza a todos los que desconocemos qué hay detrás de la separación del alma del cuerpo, o sea, lo que se le conoce como la muerte física. Nos va a poner en situación porque, por desgracia, en el mes de diciembre pasado sufrió la pérdida de un hermano con 32 años, con una enfermedad que no pudo llegar a operarse y que hasta el día de hoy ella está muy unida a este hermano, y este hermano mantiene con ella y con su madre mantiene un contacto telepático, les manda muestras de que él está pendiente de la familia, que él está bien. Incluso Mapi tuvo una conversación telepática con él una noche, estando acostada y no pudiendo dormir, notó la presencia de alguien y fue él. Entonces, todo esto nos lo va a contar porque creo que nos va a servir de esperanza para saber que la muerte física no es el final. Quiero aprovechar también esta entrevista para dedicársela a Juan Luis y a su familia, porque hace poco perdimos a Loli. Y entonces quiero, con este homenaje, con esta entrevista que ellos escucharán, quiero reforzar la esperanza, la confianza en que un día, cuando nos toque irnos a nosotros, nos podremos abrazar en ese universo lleno de amor y de paz, y podremos volver a reencontrarnos con todos aquellos seres que queremos, que se han ido por delante. Volveremos a vernos. Vaya para ellos esta dedicación con todo mi cariño, mi respeto y mi amor. Y ahora os dejo con Mapi y con su experiencia de vida. Pues nada, que... Yo quería, mira, para que tengamos un poco una guía, ¿vale? Vamos a ver, yo lo primero que quiero que cuentes, para que no se te olvide nada, sobre todo desde el principio, porque tú estás muy unida a tu hermano, José, sí, que falleció, creo que lo he dicho, con 32 años. Sí, el 6 de diciembre, con 32 años. Entonces yo quiero, desde ese momento, que me cuentes qué le pasó, por qué falleció, cómo viviste tú esos momentos, porque falleció estando tú sola, porque tus padres estaban fuera ese fin de semana. Ese día, sí. Ese día. Entonces, claro, no es fácil. ¿Tú qué edad tienes ahora? 27, recién cumplidos. Vale, no es fácil de repente llevar a un hermano al hospital a urgencias y que al poco tiempo te digan que ha fallecido y que te veas tú sola, porque no tienes más hermanos, en una situación que requiere una fuerza mental muy grande, un control de la situación para no venirte abajo y además, lo peor, tener que llamar a tus padres para comunicarles lo que ha pasado.
yo no les llamé para comunicarlos. Bueno, ahora, si quieres, cuento cómo Vale. pasó. Bueno, pues resulta que en marzo del 2023, nos remontamos al año 2023, en una prueba de reconocimiento del trabajo le detectan un soplo. Pues una vez le detectan el soplo, dijeron, tienes que ir al médico de cabecera y que te hagan un ecograma y tal, pero tienes que ir a tu médico de cabecera. Él fue y le pusieron preferente, ¿vale? ¿Qué pasó? Que no le llamaron hasta septiembre del 2024, cuando preferente tiene que ser antes de un año. Y hoy han pasado ya, pues desde marzo, pues año, unos 20 meses o así, si no cuento mal. Total, que mi hermano, mientras tanto, iba diciendo que como iba pasándose por el hospital, por el centro de salud, diciendo de por qué no le llamaban, pidiendo explicaciones de por qué, pues, y la doctora le decía pues que ya estaba mandada, que no podía hacer, que iban con muchos retrasos y que ya le llamarían. Total, cuando le llamaron ese septiembre para ir en octubre. Y luego se lo volvieron a suspender. A la semana antes de que tuviera que ir, se lo suspendieron para noviembre. Y entonces el 18 de noviembre ya fue. Cuando va, en el hospital le detectan que tiene un aneurisma de 8,3 centímetros de grandario y una de las válvulas insuficientes. Vale, se suponía, o sea, en ese momento nosotros no sabíamos la gravedad. Entonces le dijeron textual el médico a mi hermano, que si tuviera 50 años se quedaría ingresado, pero que como es joven lo envía a casa. Claro, mi hermano fue solo porque mi hermano le llamaron ese mismo día para que se presentara que tenía un hueco, porque tampoco era el día que le correspondía, ya después de habérselo suspendido. Y por eso no fue con mi madre ni nada. Y cuando llega a casa y se lo cuenta a mi madre lo primero que dice, vámonos ahora mismo otra vez al hospital, que tiene que ver que seas joven a que seas mayor, si tiene peligro, tiene peligro. Dijo mi hermano, bueno, da igual, ya me tienen que llamar, mañana si no llaman, vamos. Al día siguiente lo llamaron y le llamaron del clínico de un hospital de Valencia para que fuese a coger una cita, que se presentase que se presentase el día siguiente para que le vieran allí, le viera el doctor y tal, para operarlo. Al día siguiente, hora y media antes de subir, le llaman por la mañana y le suspenden la cita para el lunes siguiente. Entonces esa semana, imagínate la preocupación de, ostras, porque tengo un amigo médico que le pregunté y me dijo que eso era una bomba de relojería, ¿qué tal? Bueno, pues esa semana la pasamos nerviosos, esperando a que llegue el lunes. Llega el lunes y el doctor nos dice que no nos preocupemos, que está todo controlado, que eso hacía 3 años que estaba para operar, porque crece 1 centímetro por año y a partir de 5,5 se tiene que operar urgentemente. Mi hermano lo tenía 8,3 centímetros. Entonces dice que no nos preocupáramos, que él les operaba todos los días, que no nos preocupáramos, tal. Salimos con una paz de allí, una tranquilidad, de pensar, claro, ahora sabemos la gravedad que era, pero en aquel entonces, pues bueno, si es algo que hace todos los días, el que entiende que es quien opera, quien se dedica a eso, nos dice eso, pues entonces nosotros nos quedamos más tranquilos. Nos dicen que la operación solo tenía un riesgo de 3 a 6%. Entonces pues nos quedamos súper tranquilos. ¿Qué pasa? Que ese día nos dicen que ya le llamarán, que le llamarán para hacer el TAC allí, otra vez el TAC, análisis y tal, irán al anestesista y que luego ya le avisarán del día de operación, pero que cuanto antes lo iban a llamar. Le llaman pues ese viernes, creo, o fue un lunes, para que la semana siguiente fuera a hacerse los análisis tal. Vamos pensando que lo iban a ingresar, resulta que no lo ingresan, que ya nos llamarán para la operación. Pues al final nos dicen que lo operan el día 9 de diciembre, dejando pasar el puente y todo. ¿Qué pasa? Que el día 6 estamos en casa y yo estaba todo el día, me hizo la comida y todo, estaba perfecto. Y por la tarde yo me iba a ir a comprar los regalos de Navidad, porque ya era 6 de diciembre y aprovechaba que era puente, pues para ir a verlos y tal. Y entonces le dije a mi novio
que yo ya estaba arreglada, le dije que iba a salir, entonces le pregunté en ese momento a mi hermano si quería que fuera con nosotros los tres a cenar o cogíamos unas pizzas y cenábamos en casa. Y en ese momento es cuando me dice, es que tengo pinchazos, pero me dice así riendo porque era muy, muy así. Y yo, ¿cómo pinchazos? Y me dice, sí, me noto que pinchazos, pero que nada, que estoy bien. Me voy un momento a apagar la plancha que estaba acabando de arreglar para irme, vuelvo a la habitación, lo veo súper sudoroso. Le digo, Tete, estás muy sudoroso, vamos a urgencias. Y dice, ¿a urgencias? Hay que tenerme toda la noche, tal. Y yo, Tete, porque mi amigo médico me dijo que cuando tuviera algún síntoma, pues que fuéramos al hospital. Y dije, Tete, Javi me dijo que cuando tal, si tuvieras pinchazo y tal, que fuéramos al hospital. Y no te preocupes que ahora llamo a Javi y le digo lo que tenemos que hacer para que sea rápido. Y a mi amigo me dijo las explicaciones, lo que tenía que decir para que lo pasaran rápido. Fuimos, nada, se cambió, nos fuimos. Y cuando llegamos al hospital, nada. Sí. Es importante, hay un detalle que no quiero que se te olvide, porque lo conozco de otras veces. Yendo al hospital, hay un comentario que te hace tu hermano a ti. Es que no quiero, es que son detalles que son importantes, ¿vale? Para que después la gente entienda algunas cosas. ¿Qué es lo que te pregunta él o qué te dice a ti en el coche yendo al hospital? Yo de normal en el coche siempre, de toda la vida, he tenido la manía de cuando hay una canción cantarla. Y yo siempre he pensado, no sé cómo no le molesta a mi hermano lo pesada que he sido siempre. Y es el día que lo sigo haciendo, que estaba en el coche y eso que había una canción y yo estaba pues cantando la canción. Y me dijo, ¿quieres...? Se ve que no se encontraba bien y me dijo, ¿quieres bajar el volumen y no cantar, por favor? La primera vez que me lo dijo en mi vida. Y entonces nada, yo pues que me callé, bajé el volumen y ya está la radio. Y bueno, retomando a eso fue en el camino yendo. ¿Por dónde me había quedado? ¿Llegaste al hospital? Sí, llegamos al hospital. Llegabas al hospital. Sí, y una vez allí enseguida lo meten, tal, hacen un ecograma, un electro, tal, nos dicen que todo está bien. Y entonces le dicen, vas a quedarte, le dicen, yo estaba con él, vas a quedarte en observación. Y en el momento que... todo esto, decir que mis padres estaban en el pueblo de mi tía porque tenían una tía en un pueblo y como sabían que le iban a operar a mi hermano y que tenía que estar un tiempo en la cama y tal por el reposo y la recuperación, pues sabían que no iban a poder ir a verla, entonces aprovecharon ese día para ir y volver. Bueno, entonces estoy yo sola, le llamo a mi madre, en casa llamamos mi hermano y yo a mi madre diciendo que íbamos a urgencias, pero que tranquila, que es verdad que mi hermano estaba bien, nada, sin preocupaciones, ni pensar nada. Bueno, pues una vez llegamos allí, mi hermano, pues eso, le dicen eso, que estaba todo correcto, que se quedaría en observación. Y mi hermano, pues que entre mi hermana conmigo, que quiero que esté conmigo. Y le dijeron no, porque eso es, hay más gente y es privado y no puedes pasar. No te preocupes que cuando pase el médico tu hermano podrá pasar. Y yo lo último que le dije, Tete, tranquilo, cuando pase el médico yo estoy aquí fuera, no te preocupes. Ya me quedé fuera. Y lo próximo que sabíamos que había entrado en parada cardíaca. Luego nos enteramos que nada, que fue separarse de mí y a los 3 minutos o menos entró en parada cardíaca. Y entonces ya pues vino... Vale, a ti sale el médico o la doctora y te comunica que tu hermano ha fallecido. Sí, bueno, primero me dicen que está en parada cardíaca, nos tienen a mí y a mi novio en una salita. Ahí como media hora o así, y bueno, no es el tiempo porque fue, claro, en ese momento estás en una nube y nada, pasa 2 veces el médico, a lo mejor fue 1 hora, fue media hora, fue 2 horas, no sé, pasa el médico y nos sigue diciendo que está en parada cardíaca, bueno, una chica que está en parada cardíaca y tal, y a la próxima ya viene el médico diciendo que no había, bueno, pues eso, que había fallecido. Sí. Vale. Vamos a obviar todo lo demás porque ya se supone que tú llamas a tus papás, no les cuentas realmente la verdad, no, les dices que está ingresado y tal, ¿no? No, es que fue que el médico me preguntaron a mí si se lo quería decir yo o ellos cuando llegaran, porque yo ya les había avisado que estábamos allí. Y le dije, yo no puedo decir esto, por favor, cuando lleguen ellos, que pregunten. Y entonces, bueno, hicimos ahí, mi novio llamó
a mis padres diciendo que nosotros estábamos dentro y para que no sospecharan nada y que cuando llegaran que preguntaran por nosotros. Entonces mi madre llegó, preguntó por nosotros, la pasaron a la salita y es cuando se lo comunicaron. Yo en ese momento estaba escondida, entré para estar, pero yo no era capaz de decir eso. Vale, bueno, ya pasamos a que pasa todo, volvéis, como aquel que dice, a la normalidad. Y a partir de ese momento, ¿qué pasa? O sea, me refiero, tú tenías muchísima relación con tu hermano. Tenías muchísima comunicación, con una mirada, os lo decías todo. Claro, al final no nos hemos separado nunca de casa. Él vivía en casa, yo vivía en casa. Y ha sido toda una vida, porque está claro que la ha perdido un hermano. Estés o no con él, tengas más relación o menos, la ha perdido un hermano. Pero hay que decir que aquí es, además, el día a día. Ya no es la pérdida en sí, el dolor, sino es el día a día, y que nosotros pues eso, nos hemos criado juntos toda la vida con él, y que hasta el día que le pasó pues hemos estado juntos en casa comiendo, cenando, y que era mi protector. Encima siempre ha sido mi protector, y ahora sé que es mi ángel también. Ahora se ha convertido en un ángel que me protegerá, lo tengo clarísimo. Vale, ¿cuándo empiezas tú a notar cierto contacto con tu hermano? O sea, ¿cuándo empiezas tú a sentir la presencia de él en tu vida con detalles, digamos, tangibles, no que te lo imaginas, sino que tú lo palpas y que tú lo ves? ¿Cuándo empiezas? La primera noche que pasó, el mismo viernes, cuando falleció, claro, cuando fallece una persona, tú llamas al tanatorio para que vengan y entonces lo lleven al tanatorio. Entonces esa misma noche que pasamos la noche en el tanatorio, nos hicieron el favor de estar dos noches. Pues la primera noche, que fue el mismo viernes, resulta que yo estaba en esos momentos con mis padres, y mi novio también estaba. Yo estaba con ellos y estaban mis padres y yo. Mi novio no sé en ese momento dónde estaba, creo que dentro no estaba. Estábamos delante de él y bueno, en la cristalera, y entonces yo empecé a hablar sin yo saber lo que estaba diciendo. O sea, yo era como si alguien estuviera hablando por mí. Entonces yo sé que estaba hablando, pero no sabía qué estaba diciendo. Entonces cuando acabé de sentir eso, de parar de hablar, le dije que acabo de decir a mi padre. Y dice, ¿cómo que acabas de decir? Y digo, es que no he sido yo, no sé lo que he dicho porque no era yo. Dice, pues estabas diciendo que el tete estaba muy tranquilo, que estaba en paz, que se había tenido que ir porque le reclamaban a otro sitio, que aquí ya había cumplido su misión y que tenía que estar en otro sitio para otras cosas. Y que estuviera tranquila, que estuvieran tranquilos, porque se ve que era referido a ellos, que estuvieran tranquilos, que él estaba muy bien y en paz y que iba a estar con nosotros. Claro, yo cuando me cuenta mi padre eso, dice, pues te juro, te prometo por lo que más quieras, por el tete, que eso no he sido yo quien lo ha dicho, porque yo en ese momento noté como una paz dentro. Mientras yo estaba hablando, como unos cosquilleos, no sé, un hormigueo que no se puede explicar porque tampoco era hormigueo, era como una sensación de paz. Y nada, eso fue lo primero que me pasó, que me quedé y yo digo, esto no he sido yo, y yo sabía que era mi hermano porque yo no era quien estaba hablando. Y justo, claro, después de eso me fui a casa a cambiarme, porque claro, llevaba la ropa del viernes de haberlo acompañado a mi hermano, del mismo día. Entonces fui a casa a cambiarme para el día siguiente estar con la ropa. Y entonces me acompañó Rubén, y en eso que estamos fuera y tal, bueno, antes de llegar paramos y tal para yo desahogarme y tal, y en una farola, estábamos debajo de una farola, de repente empieza a apagarse y a encenderse. Y entonces mi novio dice, mira, este es tu hermano, así riéndose él. Y yo digo, pues bueno, pues bien. Y seguimos hablando y tal, y lo vuelvo a hacer, así 3 veces. Y entonces yo digo, vale, es él, ¿sabes? En ese momento que estaba ahí. ¿Qué pasa? Que luego al día siguiente,
me vuelve a pasar lo mismo. Me voy otra vez para cambiarme, para ducharme, para el día siguiente el entierro. Eso ya era el sábado por la noche. Y paramos en otro sitio diferente, completamente distinto, y vuelve a pasar lo mismo. Y es como, mira, se está reflejando en la luz. Y bueno, a mi madre también le pasó algo en casa, también con la nevera, se apagó y se encendió. Y también pensó, porque yo le había contado lo que me había pasado con la luz, y dijo, mira, pues es él. Ahí te lo puedes creer o no, pero luego es que nos han pasado muchas otras cosas más. ¿Tú estas cosas las has visto como normales? No, yo nunca he creído, nunca he pensado, no es que he creído porque, nunca. Perdona, tú no, estas cosas, o sea, tú no eras una persona que has estado muy pendiente de estas cosas, Nada, de estos nunca. temas, ¿no? No, nunca. O sea, esto has empezado ahora a vivirlo sí, a raíz del fallecimiento de tu hermano. claro. Y has empezado a experimentar momentos, situaciones, cosas que tú, bueno, a lo mejor antes de que eso te ocurriese, no lo creías. No es que no lo creía, no lo pensaba. Yo podía pensar que algo había, pero nunca he creído en... o sea, he podido informarme sobre todos estos temas porque es algo que a mí siempre me ha dado mucho respeto y no he sido incapaz de entrometerme en nada porque es algo que me da mucho respeto y yo digo, bueno, pues si hay algo que lo haya, pero yo no voy a investigarlo. Y claro, luego al pasarme todo esto, luego sí que he visto vídeos y he visto cosas de gente que va, que vuelve, que ahora no sé cómo se le llama, una experiencia cercana a la muerte, puede ser. Ahora a partir de ahí digo, ostras, claro, yo todo eso no lo sabía, ahora lo veo y evidentemente sé que es así porque a mí me ha enviado mi hermano muchas cosas y me ha hecho muchas cosas que ahora continuaré desarrollando. Y una de las primeras, aparte de estas fueron las primeras, bueno, es que ha sido todo el mes de diciembre hubieron muchas cosas. Resulta que nosotros el 24 de diciembre, el día Nochebuena, íbamos a ir nosotros teníamos una reserva para ir todos a Benidorm, que cuando le dijeron a mi hermano lo que tenía y tal, dijimos, bueno, pues si mi hermano no está, porque íbamos con mis suegros también, pues si mi hermano no está para tal, pues a lo mejor puedo ir yo o me quedaría en casa, bueno, pero que si no hubiéramos ido, pero claro, al pasar esto, mi madre no quería quedarse en casa, le dije, mamá, vámonos a lo que teníamos previsto, porque en casa no vamos a hacer nada y allí, como no vamos a celebrar nada, ya que tenemos el hotel la pensión pagada, pues vamos y pasamos un día normal. Total, que yendo hacia allí, me llama la tía de mi novio. Y claro que antes de esto, ya me había dicho mi novio que al día siguiente del entierro, había llamado a la tía de Rubén y a mi suegra para preguntarle cómo tenía la voz de mi hermano, si mi hermano tenía esa característica de voz. Y claro, ella no la conocía, no la había visto nunca, a mí sí, pero a él no. Y entonces le dice sí, dice nada, ya te contaré. Entonces el día 24, justo yendo con el coche de mi hermano, que lo cogimos para ir a Benidorm, delante, que estábamos los tres, mis padres y yo, me llama. Me dice, mira Mapi, es que te quería contarte y tal, y pongo el altavoz, porque ya sabía más o menos por dónde iba a ir, porque ya me lo había comentado Rubén, pero no sabía nada más. Y nada, me dice, es que el día del entierro, cuando estábamos en la iglesia, de repente me apareció una voz que me dijo que diera un mensaje, que le dijera a mi madre y a mi hermana que por favor, que él estaba tranquilo y que estaba en paz y que no se iba a ir de su lado, que nos preocupáramos y que cuidaran a mi padre. Decía, dale el mensaje de que cuiden a mi padre, que mi padre está muy mal. Por favor, a mi hermana y a mi madre, dile que cuiden a mi padre y que yo estoy tranquilo y que no me voy a ir de su lado. Y dice que justo cuando acabó de decirle eso, apareció una luz en la iglesia, porque había como una ventana que cayó justo en medio de donde estaba el ataúd con la cruz, donde estaba la cruz del ataúd, y que mucha gente sí que después de la iglesia me dijo, ¿qué iluminación más bonita había? Claro, yo sí que es verdad que yo no me di cuenta
de la luz en el ataúd. Yo sí que había una luz que me molestaba, que eso que te tiras para adelante porque el resol te molesta. Y mi padre sí que lo vio, sí que vio que cayó justo ahí. Total, que todo el mundo, qué luz más bonita, muchísima gente lo comentó. Pues bueno, ella dice que cuando entró esa luz, que claro, yo enseguida caí la que era porque mucha gente me habló de ella, dice que en ese momento se apareció una figura de una persona rubia. Mi hermano ha sido rubio, lo que pasa es que hoy en día ya era castaño, bueno, se te escurece el pelo y tal. Pero mi hermano de pequeño era rubio, hasta los 15 o así fue rubio. Y dice que había una sombra rubia apoyada del brazo de mi padre entre el ataúd y el brazo de mi padre que estaba al lado. Y que apareció la sombra y... ¿Y esto quién lo comentaba esto? Eso es la tía de Rubén, porque ella, sí que es verdad que yo sí que sabía que ella podía ver cosas, porque mi suegra me había contado alguna vez que ella, pero ella nunca lo había dicho, porque su tía para eso es muy pudorosa, porque tiene miedo a que la gente no se lo crea o por lo que puedan pensar. Entonces, claro, yo lo sabía por mi suegra, no por ella. Entonces, cuando pasó eso, ella me lo comentó, dice, te voy a decir una cosa que me ha pasado. No sé cómo empezar, pero que sepas que me ha pasado de verdad y es algo que me ha dado un mensaje tu hermano que necesito decírtelo. Por eso me lo contó. Entonces ella lo que vio es una silueta que estaba en el entierro de él, sí, pero estaba al lado de tu padre. Sí, al lado, porque cuando en un entierro las mujeres se hacen como antiguamente en un lado y los hombres en otro, entonces él estaba entre el ataúd y el banco de los hombres, que mi padre era el primero. Dice que estaba apoyado en su brazo, en su hombro derecho. Porque bueno, da igual que sea rubio que sea moreno. Si tú ves una silueta, resulta que, a ver, no es normal. Tú ves una silueta, igual da que sea moreno que sea rubio. O sea, no es un ser humano el que está allí, es como una especie de imagen. Parece que era una silueta clara que se veía que era rubio. No sé, hasta ahí tampoco he pedido más explicaciones, me contó eso y ya... Vale, entonces, a partir de ahí empiezan a ocurrir algunos fenómenos en vuestras vidas, tanto en tu vida como la de tu madre. Sí. ¿Tu padre en esto tiene menos experiencia? Sí, mi padre le ha pasado cosas, pero es que mi padre ha sido siempre muy reacio a estas cosas. Nunca ha creído. Ahora, evidentemente, después de todo esto, sí que creo, porque como me han pasado muchas cosas a mí, bueno, nos han pasado, no a mí, sino a mis padres también. Entonces, él ahora sí que cree en todo esto y cuando le pasa algo dice, mira, ¿qué me ha pasado? Mira, esto ha sido el tete. Sí que cosa que antes no creía, ahora a raíz de... Y no es algo que se quiera coger él a... No, es que nos pasan, porque por ejemplo, el día de Nochevieja, nosotros siempre nos hemos ido de viaje. Y al pasar esto, pues mi madre, le dije a mi madre, podríamos mirar algo cerca, para irnos cerca, y así no estar en casa y pasar la Nochevieja, ya que nunca estamos en casa, pues pasarla con todo esto, pues no nos apetecía. Entonces, mi madre, 2 días antes de Nochevieja, el día 20...